Hermanos, buenos días a todos, feliz día del Señor, espero que estén bien. Hoy, como anunciamos, vamos a estar en la segunda parte entonces del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hemos estado desde el año pasado, a principios del año pasado, estando en este libro de Éxodo, yendo capítulo a capítulo, verso a verso. Y entonces hemos llegado hace unas semanas atrás al capítulo 20 y nos hemos detenido aquí en los mandamientos. Ya hemos mencionado que es el pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel para entrar a Canaán, para que ellos puedan entonces habitar allí. Dios tiene que hacer este pacto con ellos antes de estar allí. Y si recuerdan, también hemos dicho que todo el resto del libro de Éxodo, ellos, según el libro, la división como está el libro, va a estar aquí, en el monte Sinaí. Aquí han llegado al monte Sinaí y todo lo que resta del libro, todo lo que se va a decir en Éxodo hasta el capítulo 40, el pueblo de Israel se va a quedar aquí en el monte Sinaí. Y nos hemos detenido entonces en esta serie para entrar en una miniserie de estos 10 mandamientos. Y hemos visto ya el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, que es no tomarás el nombre del Señor en vano. Y ahora estamos el domingo pasado y hoy a hablar acerca del cuarto mandamiento. Entonces, si recuerdan bien, yo había mencionado que este domingo íbamos a hablar algo acerca del cambio del día, como el reposo en Jesús, y también algo acerca de algunas recomendaciones para poder santificar este día. Y también algunas recomendaciones con respecto a aquellos que trabajan el domingo o tienen que trabajar algún domingo también. Vamos a dar unas recomendaciones con respecto a eso. Pero vamos a leer, antes de entrar entonces al mensaje en sí, 1 al 11 otra vez. 1 al 11 otra vez. Éxodo 20, 1 al 11. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En la Confesión de Ginebra, o en el Catecismo de Ginebra, que elaboró Juan Calvino, en la pregunta 174, dice: ¿qué quiere decir el reposo, el día de reposo o el día de reposo espiritual? ¿Qué quiere decir? Y la respuesta es, que se hace ahí en el Catecismo de Ginebra: cuando guardamos el día santo de nuestras propias obras para que Dios pueda llevar a cabo
sus propias obras en nosotros. Ese es el día, según la respuesta de este documento, con respecto a qué es el día de reposo. Otra vez, cuando guardamos el día santo de nuestras propias obras para que Dios pueda llevar a cabo sus obras a través de nosotros. Bien, el domingo pasado, entonces estuvimos hablando acerca de el cuarto mandamiento. Haciendo un resumen, algunas ideas principales. El cuarto mandamiento es tan importante como todos los demás. Esto parece obvio, ¿no? Pero al obedecer este mandamiento parece que tenemos prácticas que no parecen concordar con el propósito de este día, como vimos la semana pasada, o comenzamos a ver y que vamos a terminar de mencionar hoy. La palabra sábado significa cesar, detenerse. Es un día de reposo para santificarlo. No es un día de reposo para mí, para yo descansar y dormir todo el día. No. Es un día, también dijimos, no unas horas, no son las horas del Señor, es el día del Señor, es un día, no son unas cuantas horas. Se debe de tener todo trabajo y obra nuestra que no concuerde con el propósito para el cual Dios creó este día. Mencionamos, no es un día de ociosidad. Debemos enfocarnos en practicar las obras que Dios preparó para este día. Alimento para nuestras almas y obras de misericordia. Esas son las prácticas en las que debemos enfocarnos en este día. Todo aquello que alimenta nuestras almas y en las obras de misericordia y necesidad, ayudar también. No es un día para esclavizarnos con reglas, sino para disfrutarlo adorando a Dios, creciendo en piedad. Ahora, quiero comenzar, este es el orden, el cambio del sábado al domingo. Vamos a ver algunos argumentos. Segundo, el reposo que tenemos en Jesús. Tercero, el deleite en este día. Vamos a ver algo ahí de Isaías 58. El deleite en este día. Y algunas recomendaciones, como mencioné, acerca de cómo santificar este día y también aquellos que trabajan o que tienen algún trabajo el domingo. La semana pasada nos referíamos al séptimo día, al día de reposo o al sábado. Recordamos que el sábado es el séptimo día. Son 7 días a la semana, el sábado es el séptimo día. Así que el sábado es el último día de la semana, ¿no es así? ¿Cuál es el primer día de la semana entonces? Hoy, domingo. Es el primer día. El lunes no es el primer día de la semana. Es hoy el primer día de la semana. Entonces, ahora, el mandamiento dice que el séptimo día es el día de reposo. Así lo vimos ayer, el domingo pasado, la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? Si el séptimo día fue ayer. ¿Por qué no vinimos ayer a adorar a Dios? Bueno, lo que sucede es que ha habido un cambio en cuanto al día de adoración. Por eso estamos aquí hoy, domingo. Ha sucedido un cambio del día de adoración. No hay un versículo que textualmente diga, Pablo a la iglesia tal, les digo que ahora se cambia el sábado para el domingo. Amén. No hay ningún texto que literalmente diga eso, ¿no? Pero a través de la vida de los primeros cristianos en el nuevo pacto, narrada en los evangelios, se nos enseña este cambio de día. Así como de igual manera no vemos la palabra Trinidad en la Biblia, no está. Pero creemos que la Trinidad se enseña a través de toda la Biblia. Esa doctrina.
Se enseña claramente a través de toda la Biblia. Por muchos años se conoció al cuarto mandamiento como día de reposo para santificarlo. Así se conoció por muchos años, día de reposo para santificarlo. Ahora, en el nuevo pacto que estamos viviendo nosotros, desde que Cristo hizo su obra, es el mismo mandamiento, pero se dice de manera diferente. ¿Cómo se dice? El día del Señor. El día del Señor. Y el mismo significado con palabras dicho de manera diferente. Para santificarlo, el reposo para santificarlo, el día del Señor. Hay un texto clave que lo dice el apóstol Juan, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y allí la mayoría de los teólogos, comentaristas bíblicos están de acuerdo que se refiere al domingo. La palabra que se usa ahí en griego, donde dice del Señor, es una sola palabra, del Señor en griego, en el griego una sola palabra, y se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Apocalipsis 1:10, una de esas 2 veces, y la otra, ¿saben dónde se encuentra? En 1 Corintios 11:20, que habla de la cena del Señor. Son las únicas 2 veces que se mencionan estas palabras en todo el Nuevo Testamento. Del Señor, del Señor. La cena del Señor, así como Él instituyó el vino, jugo de uvas y el pan, de Él en esa ceremonia, para Él en esa ceremonia, para recordarlo a Él. De la misma manera, entonces Él aparta este día, porque es de Él, significa que pertenece a Él. Él lo reclama como suyo y lo ha apartado para su propio servicio, para Él. Ahora, algunas otras razones bíblicas y teológicas del cambio del día. Número 1, Cristo vino. Recuerden que Cristo vino a completar la ley, a darle plenitud a la ley ceremonial, a completarla, a darle su significado completo. Recordemos que estas leyes ceremoniales, incluyendo el sábado, ceremonias que Dios instituyó para su adoración a Él, eran símbolos o prefiguraban a Cristo y su obra. Tenían la intención de anunciar y de que se experimentara algo de Cristo y su obra. Y cuando vino Cristo e hizo su obra, vimos el propósito final de todas esas leyes ceremoniales. Por ejemplo, el cordero que tenía que sacrificarse para el perdón de los pecados del pueblo. Ese cordero simbolizaba a Cristo y la obra que iba a hacer por su pueblo, para su pueblo, de perdón de los pecados, ese cordero. Asimismo, entonces, el sábado, aunque santo y bendito, el séptimo día sería también completado. Sería completado por la obra de Cristo. Recuerden que Cristo, la misión del Mesías era también venir, era venir a restaurar toda la creación de Dios que Satanás había desvirtuado, incluyendo al ser humano. Así que Cristo vino a completar la ley ceremonial y darle su plenitud, su significado completo. Y eso hizo con el sábado, cuando resucitó el domingo, el primer día de la semana. También vemos la segunda razón, la universalidad de la iglesia. La universalidad de la iglesia. El día de reposo para el pueblo de Israel empezaba desde la caída del sol hasta la salida del sol. De hecho, Moisés, en el relato de la creación de Génesis, ustedes recordarán que escribe así: Dios así comenzó a contar los días. Después de que Dios hubo separado el día y la noche, leemos estas palabras: y fue la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. La tarde y la mañana. Así eran contados los días. La tarde se menciona primero, después la mañana. La situación geográfica del pueblo de Israel le permitía
comenzar y terminar así sus días con la caída y la salida del sol cada día del año. La situación geográfica donde ellos estaban, o están. Ellos aún, hoy los judíos, ellos no empiezan el día de reposo a las 6 de la tarde y terminan a las 6. No es de 6 a 6. No es así. Es de la caída del sol a la salida del sol. Así lo dicen, así está en la ley escrito. De la salida del sol, de la caída del sol a la salida del sol. Ahora, ustedes recordarán en Génesis 49:10, donde se promete al Mesías y que todos los pueblos iban a adorar al Mesías. Ahí cuando Jacob le da la profecía a su hijo: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hablando del Mesías, ¿no? Hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos, de todos los pueblos adorarán a Cristo. Es lo que dice Jacob allí. Todos los pueblos un día adorarán a Cristo. Ahora, hay lugares, yo sé que usted sabe, donde por meses, 6 meses, el sol no cae. No cae el sol. 6 meses el sol brillando. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacen, los que viven allá? Todo lo que obedecemos a Dios, no podemos ir a Jerusalén a adorar para que todos adoremos a Dios con el mismo lapso de tiempo de la caída del sol hasta su salida. En esos lugares donde el sol no se oculta en meses, entonces los que obedecen a Dios no pueden tener un día de reposo por meses para santificarlo. Se necesitaba entonces un día, un horario en el que todos los que obedecen a Dios en todas partes del mundo, no importa su posición geográfica, podríamos dedicarlo para adorar a Dios. Por eso, entonces, Cristo Jesús resucitó en la mañana del domingo. Número 3, anunciado desde el antiguo pacto inclusive. Se anunció desde el antiguo pacto inclusive. Por ejemplo, la fiesta de las primeras cosechas, ustedes recordarán, las primicias, como se dice, o Pentecostés también, como también se conoce, se celebra siempre un domingo. Siempre un domingo. La fiesta de las primeras cosechas, de las primicias. Jesús nos enseña en la Biblia que es la primicia de los que han resucitado. Fue el primero en resucitar. Recuerden, Él resucitó un domingo. Y el Espíritu Santo vino un domingo sobre los reunidos allí adorando a Dios en el aposento alto. E hizo que estos comenzaran a predicar y muchos más se convirtieron a Cristo. O sea, hubo una gran cosecha ese día de almas para Dios. Cuarta razón, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Solo un texto, hay otros, pero por cuestión de tiempo no me voy a leer este. 1 Corintios 16:2. El apóstol Pablo diciendo que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Él dijo esto seguro porque era cuando era el día que se reunían entonces para adorar a Dios. Siguiente razón, Jesús después de su resurrección se apareció de sus discípulos los domingos. Bueno, aparte de que resucitó un domingo, también se apareció los domingos cuando sus discípulos estaban reunidos ese día. Juan 20:19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar de donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y también Juan 20:26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro.
Jesús apareció los domingos también. También, por último, tenemos el testimonio de los primeros cristianos después de los discípulos. El testimonio en la historia escrito de los primeros cristianos o de los primeros líderes cristianos después de los discípulos. Por ejemplo, Justino Mártir, que estuvo en el segundo siglo después de Cristo, dice así: en el día llamado domingo, todos quienes viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. También en otra parte dice Justino Mártir: pero el domingo es el día en el que todos nosotros hacemos nuestra común reunión, porque es el primer día de la semana, el día en que Dios, habiendo forjado un cambio en la oscuridad y las cosas, hizo el mundo, y el mismo día en que nuestro Salvador, Cristo Jesús, se levantó de la muerte. Otro, Ignacio de Antioquía, también segundo siglo después de Cristo, dice: permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival, el día de la resurrección, principal y rey de todos los días. También Orígenes en Alejandría, también el segundo siglo después de Cristo: en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Absténganse de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las predicaciones, mediten en las cosas celestiales. También Cipriano de Cartago, este es el tercer siglo, el octavo día, que es el primer día después del Sabbat y el día del Señor. También Clemente de Alejandría, también el segundo siglo, tercer siglo. Un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. El último, hay otros, lo pueden después buscar en sus casas. Atanasio de Alejandría, tercer y cuarto siglo, dice: el Sabbat fue el fin de la primera creación y el día del Señor el comienzo de la segunda, en la cual renovó y restauró lo antiguo de la misma forma que prescribió que debían anteriormente observar el Sabbat como memorial del fin de las primeras cosas. Así nosotros honramos el día del Señor como memorial de la nueva creación. O sea, hoy, domingo. Entonces, esos son los testimonios y las razones y testimonios que hay en la historia también de por qué se ha cambiado, por qué adoramos hoy domingo. Seguro hay otras razones también que ustedes pueden investigar en sus casas. Precisamente puede hacerlo hoy, el día del Señor, llegar a su casa y hacerlo. Investigar también otras razones del por qué. Estas son las principales del por qué adoramos hoy domingo y no el sábado. Bueno, la primera razón yo sé que usted la sabía, que es porque Cristo resucitó este día, así que por eso estamos aquí celebrando. Esa es la mayor razón. Número 2, entonces ahora en Jesús está el reposo eterno. Nuestro reposo eterno. Y no hay porción más clara para enseñarnos esta maravillosa verdad que Hebreos 4. Vamos a Hebreos 4, del 1 al 10. Aunque no, solamente voy a mencionar, hermanos y hermanas, la verdad importante que sobresale aquí. No vamos a ir, por supuesto, versículo a versículo, porque eso nos tomaría otra predicación, ¿no? Otra enseñanza. Pero solamente quiero aquí resaltar y recordar la gran verdad de que en Jesús está nuestro reposo eterno. Y por eso estamos aquí domingo celebrando eso también. Él nos ha dado este reposo. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, versículo 1 al 10, hermanos, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, hablando del pueblo del Señor en el antiguo pacto, a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído estamos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. Otra vez fija un día. Hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. El escritor de Hebreos aquí les está hablando acerca de otro reposo. Otro reposo. Porque dice que aunque Dios le prometió al pueblo de Israel un reposo en una tierra, ese no era el reposo final del pueblo de Dios. Fíjense, vamos a Deuteronomios a leer para hablar de ese reposo, la promesa de ese reposo, 12, 7 al 9. Allí también ustedes y su familia comerán en presencia del Señor, su Dios, y se alegrarán en todas sus empresas, en las cuales el Señor, su Dios, les ha bendecido. Hablando del reposo, donde Dios quiere llevarlo. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que parece bien a sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor, su Dios, les da. Y dice Josué 22:4: y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión, que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Reposo aquí se refiere a la tierra de Canaán, la tierra prometida. 40 años nómadas en el desierto, yendo de aquí para allá. Canaán era la tierra prometida donde ellos entrarían, se asentarían para siempre, vivirían, descansarían. Ya no más largas caminatas buscando dónde dormir. La tierra prometida era para ellos el reposo anhelado, la promesa de Dios, el reposo para siempre, donde ellos iban a estar, es la tierra de Canaán. Sin embargo, ese solo fue el reposo terrenal, que apenas era el símbolo de lo que incluía el reposo último y celestial para el pueblo de Dios, o sea, nosotros. El reposo verdadero de Dios no vino por medio de Josué o Moisés, no, sino por medio de ¿quién? De Jesús, quien es mayor que Josué, quien es mayor que Moisés. Josué condujo a la nación de Israel en la tierra de un reposo prometido terrenal, un reposo terrenal. El escritor de Hebreos hace referencia aquí al Salmo 95, específicamente versículos 8 al 11. Vamos a leerlo, para decir que Dios ha revelado el verdadero reposo, o el reposo final, que aún queda por alcanzar. No endurezcan, dice David en este salmo,
No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra, pues por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿qué hace el escritor de Hebreos? El hecho mismo de que Dios todavía ofreciera, su reposo en el tiempo de David. Eso es lo que hace el escritor de Hebreos. Mucho después del establecimiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Significaba que el reposo ofrecido era espiritual, espiritual eterno y superior al obtenido en tiempos de Josué. El reposo terrenal de Israel estuvo plagado, ustedes saben, por ataques de enemigos, batallas, guerras, luchas, exilio, cautiverio. Mientras que el reposo celestial eterno se caracteriza por la plenitud de la promesa celestial y la ausencia de cualquier tipo de trabajo, dolor, sufrimiento. Cuando Jesús estuvo en la cruz, al final dijo, consumado es. Consumado es. Todo trabajo que el ser humano debía hacer para darle descanso al alma, Él lo hizo. Él lo hizo. No hay trabajo más que hacer. Él hizo posible que ahora nosotros descansáramos. Por eso que Él podía decir, aún inclusive antes de ir a la cruz, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Así como el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud y caminó por el desierto hasta la conquista de Canaán, nosotros, una vez librados de la esclavitud de nuestro pecado, seguimos por esta vida, por este mundo que ahora llamamos, por este desierto que llamamos mundo. Nuestro paso es por este mundo hasta llegar a nuestra Canaán eterna y reposo eterno que Cristo ya preparó para nosotros. El pecado aún en nosotros y sus consecuencias, como el sufrimiento, las tragedias que experimentamos, los dolores que experimentamos, y también la persecución que hay hoy día contra la iglesia de Cristo en muchas partes del mundo, se nos hace imposible poder descansar totalmente. Pero a través de la Biblia se nos asegura que nuestro profundo anhelo de satisfacción total, aún no alcanzado, es una verdadera esperanza. Podemos esperarlo confiadamente más allá, como dice el apóstol Pablo, nuestra herencia celestial. Una historia que leí dice que había un hombre que estaban dos hombres conversando y estaban viendo por un telescopio las partes de una ciudad. Y entonces uno de ellos le dice al otro, más allá del río hay una ciudad que en el día de reposo puede verse claramente. ¿Por qué puede verse mejor en el domingo?, le preguntó el amigo. ¿Por qué puede verse mejor el domingo que los demás días? El amigo le contestó, porque en estos días el humo de las chimeneas de las fábricas cubre la ciudad y la oculta de la vista.
Pero el domingo, cuando las fábricas están cerradas, el humo se ha ido. La hermosa ciudad se ve claramente. Y sigue diciendo, que le cuenta esta historia, dice, así el domingo, el día del Señor, en donde el humo y el polvo de la tierra y sus preocupaciones se disipa a través del aire claro y transparente, se puede ver claramente la ciudad de Dios y el camino que conduce a ella. Hoy domingo, hermanos, hermanas, iglesia, hoy domingo es el día que tiene el propósito de hacernos recordar el día eterno de reposo, donde el cual adoraremos a nuestro Dios en su viva presencia eternamente. ¿Y cómo este día nos recuerda eso? ¿Cómo este día nos recuerda eso? Bueno, mientras hacemos las obras que Dios preparó para este día. Esas obras son las que nos recuerdan esta maravillosa verdad. Número 3, el deleite de este día. Isaías 58, 13 y 14. El deleite de este día. Si por causa, dice, antes de leer, Judá ellos habían sido invadidos, ya no tenían el prestigio de antes. Muchos estaban en el exilio, estaban en cautiverio. Y entonces Dios le hace esta promesa en ese momento. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Le iba a dar el lugar que antes tenía. Ahora, ellos estaban en esa situación porque habían violado el pacto de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Lo habían violado. Y es curioso que Dios le hace esta promesa, si se acuerdan, de cumplir el cuarto mandamiento, de santificar el día de reposo. Está hablando del día séptimo allí. Ahora, ¿cuánto más este día, este domingo? ¿Cuánto más el domingo, el día del Señor, el día que el Señor ha hecho suyo, restaurando toda la obra de la creación que Satanás había destruido? ¿Cuánto más este día, domingo? Si hay un día que ahora es bendito y santo, es este. Es este día. Dice, si apartas tu pie del día de reposo, es decir, como cuando le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, porque el lugar era santo, el lugar que pisaba era santo. Recuerden que Moisés no podía acercarse a ese lugar como sea. Entonces, este día debemos comportarnos de acuerdo al propósito para el cual Dios lo apartó. Este día, entonces, debemos comportarnos de acuerdo al propósito
para el cual Dios lo apartó, lo separó, lo hizo santo de los otros días. Dice, para no hacer lo que te plazca, dice allí. Es por eso que no es un día para hacer las cosas que a mí me gustan y que no pude hacer los 6 días anteriores. Por eso sigue diciendo, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. O sea, de hacer las actividades de mi gusto o deleite personal. No hablando tus propios asuntos, sino que asuntos. Los asuntos de Dios. No hablando de mis negocios, sino hablando de los negocios de Dios. Entonces te deleitarás en el Señor. Si el propósito de este día es deleitarnos en el Señor, entonces, ¿qué actividades debemos hacer? ¿Cuáles? A ver, si yo le digo a mi hijo, esta tarde vamos al parque, me voy a dedicar toda la tarde a estar contigo. Y mi hijo se pone contento, sí papá, vamos. Lleva su pelota de fútbol, llegamos al parque, entonces yo me siento, le tiro la pelota, entonces yo me siento en una banca, saco mi celular y comienzo a ver videos que a mí me gustan y me hacen reír. Y mi hijo, mientras tanto, esperándome con la pelota, que yo juegue con él toda la tarde. La pregunta es, ¿se cumplió el propósito de la tarde? No se cumplió. El propósito de este día es deleitarnos en el Señor. Es el día más alegre, debe ser, es el día más alegre de toda la semana. Deleitarnos en el Señor. Alguien dijo que, sin embargo, para que haya alegría del domingo en el día, o sea, en este día, debe haber espíritu del domingo en el corazón. Es el corazón que reposa en la obra de Cristo que puede hacer del domingo un día de gozo. Y solo puede haber una verdadera alegría del domingo en aquellos corazones donde la luz del Evangelio brilla con rayos puros y radiantes. Pero sigue diciendo, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y esta parte va junto a, te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Otra vez, recuerden la situación en ese momento, ¿cuál era? La de ellos, ¿no? Aquí entonces está hablando de prestigio que tenían antes, de triunfo, de señores de la tierra. Dios les iba a devolver esa posición al pueblo de Judá. Nosotros, según el mismo Jesús, heredaremos esta tierra para siempre. Todos aquellos que amaron este día, heredaremos esta tierra para siempre. Será nuestra tierra. Porque amamos este día. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. ¿Cuál era la heredad de Jacob? La tierra de Canaán. Esa era la heredad de Jacob, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, la tierra de reposo. Dios le hizo esta promesa a ellos, que si amaban este día, haciendo todas las obras destinadas para este día, llegaría el día donde Él supliría todas sus necesidades. A nosotros, hoy, Él nos hace la misma promesa. Un día va a suplir todas nuestras necesidades en la herencia, siendo coherederos con Cristo. Algunos beneficios para terminar esta parte, esta tercera parte. Aún en este mundo
imperfecto y problemático, aprenderemos a deleitarnos en el Señor. Número 2, este día trae descanso de los trabajos y preocupaciones de la semana. Es como dice alguien, llegar a un oasis con palmeras y un pozo en nuestro peregrinaje por este desierto al que llamamos mundo. Me siento bajo la sombra de Dios. El domingo es una delicia porque nos lleva a Dios, no una carga, porque nos aleja de nuestra vida cotidiana. Este día nos invita a los más nobles ejercicios y empleos. La mente, el corazón, nuestros labios, nuestras almas se unen en la obra de oración. En la oración, en la alabanza, en el estudio, en la contemplación de las cosas invisibles y eternas. No hay obra en la tierra que pueda compararse a esto. No hay. Crecemos en sabiduría y gracia. También otro beneficio es que experimentamos la comunión viva. Venimos al lugar de la adoración comunitaria en compañía de muchos otros. Me doy cuenta que no estoy solo, que soy miembro de una hermandad y de una familia, de que a mi alrededor hay vidas afines a la mía. Es un pensamiento que nos da fuerza y nos consuela en amor. También, cuando el número de los domingos terrenales, como hemos hablado, se complete, seremos hallados por la gracia de Dios aptos para la herencia de los santos en la luz. El domingo viene a nosotros como una visita santa, como un mensajero del amor de Dios. Lleva su mensaje en su propio nombre, día de descanso, y descanso en Cristo. Por supuesto, también hay algunos, hermanos, hermanas, hay algunos efectos malos, negativos, si descuidamos el día del Señor. Hermanos, si usted descuida el día del Señor, su vida se va a ver afectada negativamente. No, que no pasa nada porque aquí yo leo la Biblia en la casa. No. Dice J.C. Ryle, cuando alguien negligencia el día del Señor, ocurre que su fe cristiana se deteriora en extremo. No hablando ahí de que no lee la Biblia, no ora, no. Si descuida el día del Señor, su fe se deteriora en extremo. El mundo, con su influencia secante y marchita, se apoderará por completo del corazón, incluso cuando el día del Señor se descuida, solo ocasionalmente. El resultado natural no deja de seguir. La religión se paraliza, pero cuando se profana habitualmente el día del Señor, la irreligión, la dureza del corazón, la indiferencia y la despreocupación absolutas por el alma, por Dios y por la eternidad sobrevienen inevitablemente. También, como dice Adrian Rogers, el pastor, este día no es para hacer más santo a Dios. Este día es para hacernos más santos a nosotros. Para terminar, entonces, hermanos, recomendaciones. Algunas recomendaciones para santificar este día. Por supuesto, hay otras que quizás no voy a mencionar y que después usted en oración, estoy seguro, con la guía del Espíritu Santo, también la va a pensar, reflexionar y seguir. ¿Cómo se santifica el día del Señor? Estaba escuchando a un pastor decir que a él se le acercaron personas, hermanos, para preguntarle, entonces, pastor, ¿qué hago ese día? ¿Puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer lo otro? Y dice que él respondió, hermanos, están viniendo a la persona equivocada, yo no soy el dueño de este día. Yo digo lo mismo. Yo no soy el dueño de este día. Pero vamos a dar unas recomendaciones. Por supuesto, mi intención, Dios quiera, no es caer en el legalismo. Le pido a Dios que no.
Algunas preguntas que usted puede hacerse este día serían las siguientes. También puede haber otras preguntas, ¿no? Pero voy a darle más o menos 3 preguntas para que usted tenga una idea y sepa qué hacer y qué no hacer. O cómo santificar mejor el día del Señor, cómo disfrutar, cómo deleitarse, más bien en la palabra, ¿no? En el Señor. No tanto qué hacer y qué no hacer, sino cómo disfrutar y deleitarse este día del Señor en el Señor. Esta actividad me ayuda a crecer en piedad. ¿Cómo esta actividad me ayuda a crecer en piedad? Esta actividad me ayuda a crecer en piedad. Es el evangelio presentado por medio de esta actividad. Es el evangelio presentado por medio de esta actividad que voy a hacer. Esta actividad que voy a hacer, que pienso hacer, ¿está relacionada con los negocios míos o con los negocios de Dios? Esta actividad que voy a hacer o que quiero hacer, ¿está conectada con mis intereses personales terrenales de los otros días? ¿O con los intereses espirituales de Dios? Son ejemplos de preguntas que usted puede hacerse para saber cómo deleitarse este día en el Señor. Por supuesto, hay excepciones, como siempre, ¿no? Hay situaciones que quizás en este día estén más allá de nuestro control y puede hacer que nos veamos obligados a hacer alguna actividad que no vaya de acuerdo al propósito de este día. Por supuesto que es así. Y entonces la primera recomendación es, por supuesto, participando de la adoración pública. Participando de la adoración pública. Y noten que dije participando. Participando de la adoración pública. Si usted ha sido salvado por Cristo, no viene aquí como un espectador. Cuando digo adoración pública, ¿no? Me estoy refiriendo al culto, como el que estamos ahora. Adoración pública. Todos tenemos una adoración personal, que es en la casa, que es afuera, personal, individual. Pero aquí estamos en una adoración pública, una adoración comunitaria. Debemos participar. Así comenzamos, o es una de las primeras actividades que hacemos para santificar el día del Señor. Entonces no podemos llegar aquí como un espectador. Venimos aquí para involucrarnos en la adoración, cantando. Cuando se canta, cantamos, abrimos nuestra boca para cantar. Cuando oramos, nos concentramos en la oración, oramos también con los demás, leyendo junto también la palabra de Dios con los demás, concentrándonos en la adoración junto a los demás. Nuestro corazón y nuestra mente debe estar involucrada en nuestra adoración aquí. Nuestra mente, su mente debe estar aquí. Dice Ezequiel Hopkins, nuestra atención reverente a la palabra de Dios, ya sea leída y predicada, es otro deber público para la santificación en el día del Señor. Nuestra atención reverente. Otra recomendación es que podemos, descansar físicamente. Por supuesto que sí. Descansar físicamente. ¿Qué más? Una sorpresa. Leer la Biblia, hermanos. Este es el mejor día que usted puede dedicar a la lectura de la palabra de Dios. Mañana es lunes. Comienza el ajetreo, el afán, la preocupación, los quehaceres. El no tengo tiempo. Hoy
Claro que sí, es el mejor día para leer la Biblia. Tenemos tanto que recordar, aprender y leer de la palabra de Dios. Hermanos, reuniones informales y de conversaciones santas, por supuesto. Reuniones familiares y conversaciones santas con amigos, hermanos cristianos. Claro que podemos reunirnos en otros lugares para seguir hablando, conversando de la palabra de Dios, de la predicación, de lo que dijo el pastor, de lo que no me gustó que dijo el pastor. Por supuesto que podemos hacer ese tipo de actividad también. En la comida, mientras comemos. Podemos ver la televisión, sí, viendo películas cristianas o películas de familia donde se nos enseñe o promueven valores cristianos. Claro que sí. Leer un libro cristiano que nos ayude a crecer en santidad también. Ver y escuchar otras predicaciones también. Reuniones también en la tarde donde nos juntemos también para cantar y donde se enseñe el evangelio. Pequeños cultos familiares, ya sea familiares o con familias también que invitemos para cantar y compartir el evangelio. También podemos hacer eso. Por supuesto, remediar cualquier necesidad personal del prójimo que se presente. También. Podemos hacer eso. Y también hay otras. Solamente apunté esa, no se me ocurrió algunas más. Pero seguro, hay por ahí más cosas que podemos hacer para deleitarnos en el Señor. Son solamente ejemplos. Una lluvia de ideas para que usted después pueda tener más. Hermanos, en cuanto al día del Señor, hermanos, debemos prepararnos, acordarnos, dice, acuérdate. Debemos prepararnos, hermanos. ¿Y qué implica prepararse? Desde 2 días anteriores, prepararnos. Debemos, por ejemplo, tener la ropa lista que vamos a usar para que cuando amanezca el domingo nos despertemos, vamos a despertarnos sin ningún tipo de presión. A mí me ha pasado que no encuentro las medias, no encuentro mis zapatos, la correa, o se me olvidó que no tenía camisa planchada. Y entonces no han ni comenzado bien el día para la adoración a Dios cuando ya entonces estamos afanados, estresados, molestos. Hasta queda regañado el perro de la casa y no hay perro en la casa. Debemos prepararnos todo. Si usted puede adelantar algo de la comida del domingo, hágalo. Si puede, si no, ni modo. No es legalismo. Acuéstese temprano. No es sabio. Si usted sabe que Dios lo quiere en el templo adorando, contento, alegre, gozoso, acuéstese. No es sabio que usted se quede en alguna actividad hasta altas horas de la noche si sabe que en el culto va a estar cabeceando de sueño. O lo haga llegar tarde también. Si nuestra prioridad es celebrar el día del Señor entonces, como se debe, entonces no debo acostarme en la madrugada del domingo. Ore, por supuesto, también por el culto, por la porción que se va a predicar. Ore por el que va a predicar también, por los cantos, todo lo que se haga ahí sea de bendición y de edificación.
A los que trabajan los domingos, ora para que Dios te dé un trabajo que te permita. Lo primero es eso, ora. Ora para que Dios te dé un trabajo que te permita tener los domingos para Él, como es el propósito del día del Señor. Ora. Y en su tiempo, no sabemos cuándo. Puede ser el mes que viene o puede ser durante 2 años después, no sabemos cuándo. Dios seguro que va a complacerte en esa petición. Mientras tanto, cada vez que tengas la oportunidad, úsalo allí para hacer actos específicos que te recuerden que es el día del Señor, como apártate para orar, apártate para leer la Biblia, habla con alguien del Evangelio. Usa cada tiempo libre que tengas en el trabajo, no para irte a jugar o a reírte con tus compañeros. Úsalo en actividades específicas que te recuerden que es el día del Señor. Hermanos, hermanas, iglesia, en mi casa, en mi familia, hemos hablado de este asunto y vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Vamos a implementar actividades que antes no hacíamos y vamos a eliminar algunas actividades que hacemos. Si el Espíritu Santo a usted le ha hablado, por supuesto yo sé que usted va a hacer los cambios. Ahora, si usted considera que las actividades que hace los domingos no violan el 4º mandamiento, entonces, hermanos, para la gloria de Dios, qué bueno, qué bueno. Adelante, adelante. Pero termino con las palabras de Thomas Watson que dice: así como hubo un día de la semana en el que Dios hizo llover maná 2 veces, más que cualquier otro día, así llueve el maná de las bendiciones celestiales 2 veces más en domingo que en cualquier otro día. Por eso, hermanos, debemos aprovechar este día todo lo que podamos. Y debemos recoger todo lo que podamos y debemos también dar todo lo que podamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, que este 4º mandamiento también haya hablado a nuestros corazones, Señor. Señor, háblanos a nuestra mente, corazón, que hayamos sido, Señor, de alguna u otra manera confrontados. Igual que hemos sido confrontados con los mandamientos anteriores y vamos a ser también confrontados con los mandamientos que siguen. Señor, ayúdanos, que tu gracia nos ayude y que a pesar de nuestras debilidades podamos agradarte en todo, Señor. Amén.